Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Ustedes saben que hemos cumplido 14 años ininterrumpidos, realmente un gran logro para TLV1. Creo que es de los pocos canales que podemos decir tanto tiempo en el aire, así que agradezco a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, invitamos a que lo hagan más, porque nos da aliento a poder seguir. También los que colaboran con TLV1, siempre es importante la colaboración para que podamos seguir en el aire y transmitirles a todos ustedes, como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto y por supuesto ponemos este programa como siempre bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján. Le pedimos, patrona de la Argentina, le pedimos que nos cuide, ¿no? Que nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como sabemos que la Argentina tiene sus enemigos ocultos, enemigos abiertos, los que votan en el Congreso, que no votan por la patria, los que atentan contra nuestra fe, contra nuestra idiosincrasia, contra nuestro país, contra nuestra Hispanoamérica, nuestro canal, que recibe críticas y ataques permanentemente. Así que le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar muy rápido en este evento, ¿no? 4 puntos importantes que creo, ¿no? Está la visita de la directora general del Fondo Monetario Internacional, la señora Georgieva, que hizo una visita a la Argentina. No solo se reunió en el gobierno, con el presidente, con ministros, gabinete, etcétera, sino también hizo visitas a diferentes puntos del país, particularmente YPF. Se ve que para ver un poquito cuán serio es el tema. También vamos a hablar sobre el discurso de Milei, que habló sobre el Banco Central, la Carta Orgánica, ese famoso shutdown, ¿no? Que ¿por qué no lo usan palabras en castellano, ¿no? El cierre, cuando no hay un quórum para determinados puntos. El tema de seguros, que en realidad es difícil de entender, pero bueno, nuestro invitado va a poder explicar en rasgos generales. Vamos a tocar también el tema de la ley de extranjerización de tierras o propiedad privada, que le dicen, ¿no es cierto? Pero también toca otros temas, pero puntualmente ese es el más difícil, más duro, más complejo. Así que para mí es un gusto compartir el programa. Y por supuesto invitamos a todos, ¿no? Al Congreso, el día 6 de agosto, me pedimos, señor director, poner en pantalla, ¿no? A partir de las 3, 4 de la tarde vamos a estar todos reunidos, a las 4 ya salimos marchando, así que si a las 3 está mejor, vamos a invitar a todos a que nos acompañen, ¿no? A rechazar esta ley en su totalidad, ya ni siquiera en una parte, en la totalidad. Están negociando ahora, así que bueno, siguen negociando, todas las negociaciones en contra de la patria. Así que los esperamos el 6 de agosto a las 15:16 horas en Corrientes y Callao. Nuestro invitado de hoy, licenciado en Administración y Finanzas Públicas, experto en deuda externa, co-conductor en el programa Crisis y Conflicto del Siglo XX, conferencista, charlas, en fin, gran estudioso del tema, Héctor Juliano. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, recíprocamente mi agradecimiento por tu invitación y congratulaciones por el aniversario. 14 años, es poco, vos nos acompañás desde hace 14 años. En no efecto, tenías canas en esa época. Sí, puede ser. Pero bueno, siempre nos toca. Acá estamos, 14 años después. Te agradezco mucho por habernos acompañado tanto siempre y haber apoyado nuestra iniciativa. Primero, contás incondicionalmente con mi colaboración y además yo te agradezco por la patriada que vos te estás jugando con el canal TLV1, de la cual sos artífice y alma mater. Así que eso también es importante señalarlo, ¿no? No es que te gasto un elogio por amistad. Independientemente de esto, es el único canal que tiene una presencia nacional, católica y combativa en materia de los temas de actualidad. Así que te agradezco el espacio que vos me das a mí porque estas cosas que estaban comentando, si querés entramos ya en materia, sí, por supuesto, son importantísimas porque... Pequeño introito para entrar en materia, como lo veo yo, obviamente. El año que viene es un año electoral. Así que
Milei, para cumplir con sus mandatos del capital financiero y del lobby norteamericano e israelí, tiene que hacer el trabajo sucio posible este año, porque el año que viene va a ser un año que va a tener que jugar con los tiempos electorales. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? No es casual que se esté acelerando ahora esto. No es casual que este discurso y estos 4 proyectos, que son el Poder Ejecutivo ha mandado una veintena de proyectos al Congreso, entre ellos este que quiere acelerar el de tierras. Claro, hace años nuestro amigo Adrián Salvucci hablaba de la idea de canje de deuda por territorio, ¿no? Eso es una vieja idea, y yo siempre le decía que sí, no desconocía ni me oponía a esa idea, pero que eso dudaba que se fuese a hacer en forma abierta y directa. Se iba a hacer a través de maniobras indirectas, concesiones de todo tipo, permisos de todo tipo, etc. Pero ahora parece que en su servilismo internacional Milei quiere acelerarlos tanto, quiere ser más papista que el Papa, quiere avanzar más y en consecuencia ya está avanzando. ¿Por qué? Porque la clave del proyecto de tierra, como es sabido, es los hallazgos de yacimientos minerales en zona cordillerana de periglacial. En consecuencia, la finalidad de este proyecto de ley es facilitar no solamente compras por extranjeros, sino en particular para aprovechamiento minero en las zonas periglaciales. Yo, para redondear la idea y pasar al tema concreto nuestro, hace años, 1990, yo lo veía frecuentemente al doctor Marcelo Ramón Lascano, que falleció hace poco tiempo, ¿no? Y me acuerdo, en el 90, un día justo de época del plan Bonex, ¿no? De la crisis de Menem, que yo llego a la oficina de él y él me ataja diciéndome, dice, pero fíjese, dice, Juliano, dice, Menem está abriendo la economía y está nombrando al frente del Banco Central al entonces Fraga, no, González Fraga, dice, cuyo estudio es el que lleva el asesoramiento a los 10 principales bancos extranjeros en la Argentina y lo está colocando en el Banco Central. Hoy tenemos el Banco Central y la economía intervenida por un equipo de la banca Morgan directamente. Pero el comentario que me acordé de Lascano dice, Menem proclama la apertura de la economía, dice, pero hay que tener presente lo siguiente, en el mundo existe dinero suficiente para comprarse toda la Argentina, el problema es que se lo vendamos o no. Entonces, lo que está haciendo el presidente, el gobierno Milei o el equipo de aventureros que está al frente del gobierno, es facilitar eso, facilitar la venta de los bienes de la Argentina. Los 3 grandes sectores que figuran como motores de la economía física, el agro tradicionalmente, por su influencia en las exportaciones, la minería, con el litio a la cabeza, pero todos los minerales, desde cobre hasta tierras raras, y hidrocarburos, con vaca muerta a la cabeza, los 3 sectores motores de la economía real están en manos de multinacionales, punto. Aún con la participación parcial de YPF, pero están en manos de multinacionales. Entonces, dentro de ese esquema es que el presidente se larga a tirar estas iniciativas que para mí tienen una explicación, acelerar los tiempos, porque esto no lo puede plantear el año que viene, lo tiene que plantear ahora. El trabajo sucio se tiene que hacer ahora porque el año que viene va a haber muchas negociaciones políticas. ¿No? Bueno, ahí tenés que ver también, ¿no es cierto?, el hecho de esta resolución, ¿te acordás del Ministerio de Seguridad que hablaba de la probable inmigración de 300.000 colonos o gente que escapara? Eso es ya parte de otro... pero justamente también está dentro de las tierras en las cuales... Se está pensando en la reconfiguración económico-geográfica y política de la Argentina. Sí.
habitacional, Ahora. así que bueno, lo estamos viendo, que ese es el peligro, creo que es de los mayores peligros, ¿no? Porque está bien, más allá de que vienen no es el único, estar bajo corporaciones, qué sé yo, viene una corporación que tiene BlackRock, que es dueña de la mitad del mundo, un cuarto del mundo. ¿Cierto? Puede comprar lo que se le dé la gana, no se puede sentar a negociar con una provincia porque no tiene la provincia la por eso, espalda la para apertura negociar. económica está hecha a imagen y semejanza de los intereses del capital económico financiero internacional, Seguro. que son los que están en condiciones de utilizar estos elementos. Y la función que está cumpliendo el gobierno, la administración Milei, es facilitar la institucionalización de esta dependencia estructural. Es importante eso. Más para Estados Unidos y Israel que para otros, supongo, ¿no? En realidad, para el capital financiero internacional, que no tiene una nacionalidad, pero como es el propio presidente el que se encargó de señalar la alianza dependiente, subordinada de la Argentina a los Estados Unidos e Israel, y consecuentemente a los intereses británicos tolerados abiertamente, sí, se pueden visualizar desde ese punto de vista. Yo hablo muchas veces del lobby norteamericano-israelí o del imperio norteamericano-israelí, porque hoy en día Israel y Estados Unidos, desde el punto de vista de su estructura de poder, no hablo de las corrientes internas que son muy diversificadas, pero son una misma cosa. Por ende existe un imperio norteamericano-israelí, lo estamos viendo. Israel no podría hacer el genocidio de Gaza sin el apoyo y la colaboración fáctica norteamericana. Y lo estamos viendo en la agresión contra Irán, la coordinación de Estados Unidos a través de la OTAN contra Rusia. En fin, estamos en... El Papa Bergoglio, el Papa Francisco, había dicho que estábamos viviendo una tercera guerra mundial en etapas. Y desde el punto de vista técnico es así, estamos viviendo en un clima de guerra mundial. Sin duda. Bueno, invitamos, por supuesto, ya dejamos dicho el 6 de agosto, están todos invitados a acompañarnos, ¿no? Callao y Corrientes nos juntamos y vamos al Congreso, marchamos de ahí. Por lo menos no sé cómo será, pero sé que será multitudinaria, ¿no? No importa, acá congregan todos, izquierda, derecha, ricos, pobres, de arriba, de abajo. En mi opinión personal, no solamente debiera oponerse a la ampliación de estas facilidades para la extranjerización de tierras, sino que si uno lo piensa en profundidad, debiera prohibirse que los extranjeros compren tierras en la Argentina, en general. Pueden arrendar tierras y en condiciones beneficiosas si vienen a hacer inversiones, por ejemplo. Sí, si vienen a hacer inversiones, se les pueden hacer concesiones. Me acuerdo que cuando fue la primera industria automotriz después de la caída de Perón, que auspició Frondizi, inversiones extranjeras como la General Motors o Ford, el gobierno argentino les cedió las tierras, pero eran contra proyectos productivos. Entonces, no hay ningún problema que quienes quieran venir a radicarse y a hacerse ciudadanos argentinos o quienes quieran venir a poner inversiones en la Argentina tengan facilidades de arrendamiento y garantía. Pero que los extranjeros puedan ser así indiscriminadamente dueños de tierra de la Argentina, sean o no de frontera, yo nunca me convenció. A mí tampoco. Bueno, pero es como están llegando. Bueno, ahí quedó cerrado el temita de la ley, esperemos que nos acompañen. Discurso de Milei. Bueno, perdón, la visita de Georgieva. La visita de Georgieva. Bueno, ahí hay una cosa importante que decir. ¿Qué fue un examen que dio la Argentina? Vino a verificar que los hay algo engañoso. Kristalina Georgieva vino con un discurso muy elogioso, pero en realidad, cuando uno lo analiza, es un discurso de compromisos y amenazas, ¿no? Porque viene a comprometer acciones argentinas, ¿no? El lenguaje es diplomático. Felicitamos a la Argentina porque está haciendo progresos en la compra de reservas, acumulación de reservas del Banco Central. Felicitamos a la Argentina porque está marchando en la política de privatizaciones. Felicitamos a la Argentina porque está pagando deuda externa, etc.
pero detrás de cada uno de esos elogios hay un condicionamiento. La Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. La deuda de la Argentina con el fondo es de unos 58.000 millones de dólares. Todo de Macri, casi todo. Son 45.000 de Macri y 20.000 de Milei, ¿no? Así que la deuda con el fondo, ahí no hay escapatoria, esa deuda, que fue ratificada por el gobierno Fernández, pero la tomó el gobierno Macri-Milei. Ahora, el Fondo Monetario cumple dos funciones. Una es el principal acreedor individual de la Argentina, pero a la vez es auditor del resto de los acreedores. Esa es la función que cumple el fondo. La función que cumple el fondo es, como entidad internacional que tiene rango de Estado y rango de sus tratados, sus acuerdos tienen el nivel de tratados internacionales, es la garantía al resto de los acreedores privados. Por eso es el que convalida como auditor la deuda del resto de los acreedores. Y en realidad el verdadero motivo que se entiende, y está bastante generalizado esa interpretación, es que Kristalina Georgieva en particular no está muy convencida de los avances del desarrollo del acuerdo con la Argentina, porque la Argentina no está cumpliendo con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Es decir, está obteniendo waiver, o sea, dispensas, permisos, tolerancias, pero fundamentalmente podés estornudar con tranquilidad. Estoy y no estoy. Sí. Entonces, este tema de la venida del fondo se interpreta que, porque el fondo tiene su propia interna, y la exposición de la Argentina, la exposición del fondo ante la Argentina es muy alta. Entonces, muchas voces internas, dentro de la interna del fondo, están reclamándole a Kristalina Georgieva, como le reclamaban en su momento a Christine Lagarde, que está despilfarrando el dinero del fondo, dándoselo con alto riesgo a un país que no demuestra capacidad de repago. Porque la Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia. Para poder hacer cualquier pago necesita tomar nuevos pagos. Hago una digresión, pero es válida. La otra semana se difundió este programa, el programa de pagos de la Argentina para el año 2026-2027, que surge aparentemente como una exigencia de que el gobierno Milei se comprometa a cumplirlo, porque esto es un enunciado donde la Argentina compromete cuáles son sus necesidades y sus fuentes de pago de la deuda, que corresponden a vencimientos hasta el fin del mandato Milei. Para el programa financiero para lo que resta de este año es de unos 23.000 millones de dólares a cubrir. Es menos, es 20, y el gobierno estima con mucho optimismo que va a tener un excedente de 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de miles de dólares. Y para el año 2027 van a ser 25. Quiere decir que lo que se está comprometiendo el gobierno a través de este programa financiero es que en lo que resta del gobierno de la administración Milei, la Argentina va a pagar 48.000 millones de dólares de deuda en moneda extranjera solamente. No. Ahora, ¿cómo la va a pagar? Con nueva deuda. Consecuentemente,
Consecuentemente, la cancelación no implica la amortización de deuda, porque se le paga a un acreedor con dinero del otro. Y están por el lado de las necesidades, en primer lugar, los vencimientos con el fondo, bonares, globales, otros organismos internacionales, y la forma de pago son nuevos endeudamientos que se están contrayendo. Ahora, ¿todos esos endeudamientos son también con el Fondo Monetario? No. Porque Georgieva dijo... No. El banco es que es claro. Monetario no pone más plata. Es claro. El mensaje expreso de Georgieva fue: ustedes vayan al mercado internacional de capitales a pedir más deuda, porque el Fondo Monetario no le presta más. Porque el acuerdo que suscribió Milei en abril del año pasado con el fondo fue una extensión, un acuerdo de facilidades extendidas por otros 20.000 millones. ¿Ah? Y la Argentina no tiene capacidad de repago demostrada de las deudas que está tomando. La única garantía de capacidad de repago es tomar nueva deuda en otros acreedores para pagarle y a ir descontando los pagos al fondo, que por otra parte se están haciendo en su mayoría con desembolsos que le anticipa el propio Fondo Monetario. Así que una de las razones principales por que Kristalina Georgieva vino a la Argentina fue: primero, para ratificar que el fondo no le presta más plata, no le puede prestar más plata, porque dentro de la interna del fondo le están diciendo a la Argentina ya cubrió la cuota. Si la cuota de la Argentina era, hace unos años, era 3.500 millones de dólares, y creo que no ha variado sustancialmente, es claro, el endeudamiento de un país con el fondo nunca puede pasar 3 veces la cuota aporte, y la Argentina pasa las 10 veces. Y no tiene la más miserable demostración de capacidad de repago. Todos son esperanzas de la evolución de una política que lleve a cabo. Entonces por eso no es casual que vino a la Argentina, estuvo 2 días, pero uno se fue a Vaca Muerta, que sería la principal fuente de divisas con las cuales se atendería la deuda con el fondo. ¿No? Yo supongo que eso sería como hizo Martínez Dios, utilizar el IPF como una garantía, llamemos, ¿no? Para poder claro, bueno, y no es claro también porque fue a visitar el campo de YPF. Claro. YPF es en un 51% del Estado Nacional y en un 49% restante de capitales privados, entre los cuales tengo entendido que BlackRock solamente tiene un 6-7%, pero también son capitales multinacionales. Por lo cual se estima con fundamento que el viaje en particular a Vaca Muerta fue para asegurarse en vivo y en directo, in situ, que las autoridades de la principal empresa mixta argentina se compromete a proveer las divisas con las cuales la Argentina le va a ir pagando al Fondo Monetario. Así que no fue ninguna visita de elogio, fue una visita de compromiso. Entonces, ahora es asegurarse que la Argentina está encaminada, ¿no es cierto?, y que está dispuesta a entrar en el mercado de capitales. Internacional de capitales. La visita de Kristalina Georgieva tiene otras connotaciones dentro del programa y los compromisos asumidos con el fondo, entre los cuales están los otros anuncios que hizo Milei. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el grillete fiscal, que es una suerte de shutdown, que después si querés lo hablamos, las reformas en el mercado de capitales y en las empresas aseguradoras, como 2 temas. Pero ojo que el gobierno en estos días acaba de mandar una 20 de proyectos para tratamiento acelerado. Y ahí hay que seguir muy atentamente el rol que tienen las provincias, porque una decena de provincias están tomando deuda en gran escala, deuda externa, y para esa deuda externa piden garantía de la nación o le exigen garantía de la nación. Y eso es a cambio de los votos del Congreso.
Bueno, eso lo estamos viendo, efectivamente, que las provincias, ¿no?, tienen... Entre ellas la ley de tierras, entre ellas la ley de tierras, en primer lugar. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos directamente sobre el tema Banco Central, la Carta Orgánica y otros temas. Sí, vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Héctor Giuliano, licenciado en Administración y Finanzas Públicas, experto en deuda externa. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, queridos amigos, estamos en el segundo bloque de acá de Contra Cara con el licenciado Héctor Giuliano. Y había quedado en el bloque anterior, bueno, ya, para tocar en este bloque, el tema de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que lo anunció el presidente de la República vía cadena nacional. Sí, a mi juicio hubo una suerte de sobreactuación del presidente, porque le señalaron que tocar un tema tan técnico, dándole un ribete de discurso presidencial con todo el staff para promover un proyecto de ley, que es importante, pero es inusual que el presidente le dedique un discurso a eso. Lo que pasa es que como fue vinculado a las otras reformas y en el momento que llegaba Kristalina Georgieva, no es descartable que le hayan impuesto al presidente de que dé un discurso público para que quede perfectamente pegado y perfectamente comprometido el compromiso argentino. ¿Por qué? Porque el día de mañana lo que no se cumple va a decir, ¿cómo? El presidente lo anunció con bombos y platillos. Vino la directora gerente del Banco Central, se reunió con el equipo económico. Además del equipo económico, hasta participó en una reunión de gabinete, cosa inusual de que la presidenta viajó a Vaca Muerta para asegurarse que la Argentina pudiera reunir la plata para pagarle y después no cumple. Así que para mí hubo una sobreactuación del presidente. Bueno, pero le gustó marcar los trillones y billones y millones de pesos que supuestamente se habrían emitido desde 1930. Pero como el presidente está acostumbrado a tirar cifras que son imposibles de reconstruir, ¿no? Como cuando habló de los 17.000% de inflación que él había heredado, que él tenía, si no asumía él y no solucionaba la situación, la Argentina tenía 17.000%
de interés anual, un disparate total, porque era la extrapolación del 45% de inflación que se produjo en un día y que la produjo él, porque la hiperinflación de diciembre del 23 la hizo él con sus amigos. Le dio carta blanca para que las empresas remarcasen indiscriminadamente los precios y formasen sus colchones. Hizo una devaluación del 120% que se trasladó a los precios y liberó los precios y tarifas de servicios públicos, con lo cual él creó la escapada hiperinflacionaria de diciembre. La siguió en enero con el 20, etc. Lo hemos hablado esto, en 5 meses aumentó los precios, es decir, la inflación mileísta fue del 100%, y de lo que va de 2 años y medio, 350% anual. El presidente que vino a derrotar la inflación. Claro, pero como la inflación es acumulativa, ahora yo muestro tasa del 2%, pero tasa de 2% que se calculan sobre 350 ya aumentados. Pero no me voy del caso, si no me vas a recensurar que falta el tiempo. El tema Banco Central. Sí, carta orgánica. Lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, sí, pero ahora creo que hay de maduro. El Estado, todo Estado, tiene 3 fuentes básicas y clásicas de financiamiento. Grábenselo los oyentes, los espectadores, porque es de texto. El primero y principal es la recaudación tributaria, tanto impositiva como previsional. Esa es la genuina del Estado. El Estado tiene que vivir de los impuestos. Esa es la primera fuente de financiamiento del Estado. La segunda fuente del financiamiento del Estado, para pagar el gasto público que necesita todo Estado, es la emisión controlada de moneda, que lo hace en función del derecho de señoreaje, que es el derecho que tiene todo Estado de emitir moneda de curso legal y con valor cancelatorio. ¿Qué quiere decir? De curso legal quiere decir que es la moneda que vale legalmente para los contratos. Por ende, no debiera, a mi juicio, aceptarse que en todo el territorio nacional se acepten transacciones en moneda extranjera. Porque la moneda es una forma de soberanía. Si vos en un país aceptás que se hagan transacciones en cualquier tipo de moneda, es jauja, le dejás abierto el negocio del arbitraje. El arbitraje es el salto por diferencia de moneda, por arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Si vos, en cambio, obligás que haya una sola moneda nacional, es distinto. Eso es el curso legal. Y el valor cancelatorio es que las obligaciones que paga el Estado tienen valor cancelatorio, es decir, extinguen obligaciones del Estado. Con lo cual yo te pago a vos en efectivo y chau, lo tenés que aceptar. Y la tercera es la deuda pública. Es decir, esas son las 3 formas que tiene el Estado de financiarse. O presión tributaria, es decir, impuestos, emisión monetaria o deuda. Con una contra, esta última, que la deuda, a diferencia de las otras dos, tiene un costo, que es la tasa de interés, la tasa de usura, que paga el Estado por la deuda. Porque emitir moneda, esto siempre cito desde hace décadas, porque me lo decía hace más de 30 años el doctor Walter Beberay Allende, dice, no hay duda alguna, entre emitir moneda y emitir deuda, al Estado siempre le va a convenir emitir moneda, porque por la moneda que emite no paga interés, mientras que por la que toma prestado sí. Y además no tiene condicionamiento, mientras que por la deuda tiene todo tipo de condicionamiento. Entonces, ¿por qué traje a colación esto? Porque en realidad esta ley que se llama de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para mí debiera llamarse Ley de Obligatoriedad del Endeudamiento Público.
¿Por qué? Porque lo que el Estado no le alcanza a pagar con recaudación, una de dos, lo paga con moneda o lo paga con deuda. Y el gobierno manda un proyecto que prohíbe pagar con emisión. Por ende, por omisión directa, está diciendo que hay que pagar con deuda. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? No hay una ley que prohíba tomar deuda pública, pero ahora hay una ley que prohíbe emitir sin respaldo. ¿Y qué es peor? ¿Emitir sin respaldo o emitir moneda sin respaldo o emitir deuda sin la más miserable capacidad de repago, que es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué es más gravoso? Todos los gobiernos vienen haciendo lo mismo. Todos los Por gobiernos, supuesto, hace 50 años no hacen otra cosa. Es decir, el presidente y su equipo no le pasaron el dato de cuánto es el costo acumulativo de capital más intereses de 50 años de endeudamiento que llevaron la deuda desde que se tomó en el año, en la época contemporánea, desde que se tomó en 1976, que estaba entre 8.500 y 9.000 millones de dólares, a la fecha, que es 500.000. ¿Eh? Desde 8.500, 9.000 a 500.000. Eso no le preocupa al presidente, ¿no? Es decir, el endeudamiento, que es peor que la emisión, porque peor todavía, la deuda y sus intereses son el principal factor de emisión. ¿Por qué? Porque obliga a tomar intereses que se pagan con emisión monetaria. Entonces, para aumentar la emisión, para aumentar el endeudamiento, se manda este proyecto de ley. Para mí esta es la razón fundamental del proyecto. Dejar establecido que a partir de ahora el gobierno no emite más. Para las necesidades básicas, en realidad el gobierno siempre está emitiendo, no confundamos, porque todos los dólares que compra de la liquidación de exportaciones se pagan imprimiendo billetes, porque aparte de reponer los billetes gastados, todas estas importaciones de billetes de China, de Chile, Brasil y otros países que están viniendo a rolete porque la Casa de la Moneda no funciona a nivel suficiente o directamente la han cerrado para importar billetes del exterior. Todo esto es para poder comprar dólares. Entonces, yo estoy emitiendo sin respaldo para comprar dólares. Luego, los dólares se constituyen en el contravalor de la emisión, pero esos dólares se venden al Tesoro para que el Tesoro con esos dólares pague deuda externa. Con lo cual estamos teniendo... El carry trade también, ¿no? Conlleva... Es que el carry trade es parte de ese negocio de arbitraje, efectivamente. Claro. Y es parte de la trampa de que en realidad esta ley, esta regla de no emisión, en realidad se está burlando por el propio gobierno. Porque este proyecto lo manda 2 años y medio después de estar sacando plata y emitiendo dinero, ¿no? Y emitiendo dinero con un agravante, que para comprar divisas, para comprar las reservas que pide el Fondo Monetario, el país se está endeudando. O sea, nos estamos endeudando para tener dólares. Con esos dólares el gobierno mantiene atrasado el tipo de cambio, es decir, tiene un dólar artificialmente barato. ¿Y para qué tiene el dólar artificialmente barato? Para poder pagar deuda externa. Porque si devaluar el peso, entonces automáticamente el país entraría en cesación de pago. Y por eso el gobierno está acelerando la compra de dólares con dólar atrasado a 1.500. Si el dólar se librara a los valores históricos, tendría que ir por lo menos al doble de su valor actual. Eso es lo que está pidiendo también el fondo, ¿no? Que lo libere. Bueno, claro, el fondo lo pide por regla, siempre pide devaluación porque eso ayuda a las exportaciones. Entrada de divisa le pueden pagar al fondo. Pero lo hace, digamos así, no por un interés estructural, lo hace por un interés mezquino, para que le puedan pagar al fondo y a los acreedores. Si ustedes devalúan,
facilitan las exportaciones. Al facilitar las exportaciones, pueden pagar a los acreedores, empezando por a mí mismo, que soy el principal acreedor. Claro. Eso por un lado. Y además, devaluando, facilita el negocio financiero del arbitraje y del carry trade, porque al haber devaluación, la devaluación se traslada a los precios, presiona sobre los precios, ¿sí? Provoca presiona sobre la inflación, pero también favorece el negocio financiero del carry trade, porque suben las tasas de interés y entonces el gobierno se ve obligado a jugar aumentando las tasas de interés par y paso con la inflación. La administración Milei lo está frenando desesperadamente, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. Todo lo que se debate a nivel económico es cuándo va a venir la devaluación, cuándo se va a romper el corsé monetario, porque esto es una réplica de la convertibilidad menemista, que todo el mundo una vez que estaba consciente, y por eso está aumentando la compra de dólares. El otro día eso lo dijo el doctor Arriazu, que es el mentor técnico ideológico de esta política y es el principal maestro de Milei. Advirtió sobre el tema de evaluación, hablando de que se tiene que buscar una forma, no sé las palabras exactas que utilizó, pero que aunque venga un poco atrasada tiene que hacerse. Es decir, entonces con eso estimula la compra de dólares, no solamente por los particulares, porque está creciendo la compra de dólares exponencialmente. Creo que el año pasado, aunque no sé si hay cifras oficiales, particulares que son personas físicas y también empresas, ¿no? Compraron cerca de 40.000 millones de dólares. Y la proyección que tiene hecha JP Morgan para este año es que en todo el año 2026 las ventas de dólares del Banco Central van a llegar a 30.000. ¿De dónde surgen esos dólares? Del endeudamiento. Hay un trabajo del doctor Carlos Ragonesi, de la Fundación Buenos Aires 21, que preside Bacareza, amigos y camaradas nuestros. Hay un trabajo reciente que ha sido dado a conocer, donde Ragonesi demuestra técnica y empíricamente cómo de dónde salen, porque esto surgió de una pregunta que yo le hacía a él, una consulta que hacía sobre cómo era posible identificar de dónde salía la plata para comprar los dólares. Surge del endeudamiento. La Argentina se está endeudando para comprar dólares y esos dólares se utilizan para pagar deuda. Eso es el mismo, los dólares que compra la gente común, porque estamos hablando de eso, lo que puede hacer el Estado. Sí. Pero la gente común bueno, que sale lo y hace, se resguarda en el... La gente común lo puede hacer en este momento, efectivamente, la gente común lo está haciendo. Puede ir y comprar sin restricciones. Hay restricciones para personas jurídicas, es decir, para empresas. Claro. Hay restricciones, pero para individuos no. Pero resulta que hay individuos que pueden figurar. Los directivos de una empresa, pienso yo, pueden comprar dólares como patrimonio personal, ¿verdad? O pueden utilizar prestanombres, ¿no? Como el caso del vocero Adorni, que le prestaban dinero, dos jubiladas que no ponían y le prestaban dinero a él. No, y el pendrive, tenían todo en un pendrive. Moneda virtual. Perdón que hice esta digresión inicial, pero para mí es fundamental, porque en definitiva la razón que argumenta el gobierno es la necesidad de que el Estado no se financie más, la prohibición de que el Estado se financie con dinero del Banco Central, lo cual es una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque el Estado, y todo Estado, tiene derecho a financiarse con su Banco Central, empezando por el Banco Central de los Estados Unidos, que es el principal prestamista del gobierno, y el Banco Central Europeo.
Pero en la Argentina se prohíbe ¿para qué? Porque si no emitís moneda, te queda la otra alternativa, endeudarte. Entonces, por eso digo, esta ley se debiera llamarse Ley de Obligatoriedad del Endeudamiento Público, porque el déficit no ha terminado, el déficit continúa, la única diferencia es que el déficit se cubre con deuda. Aparte es el negocio de los bancos privados, ¿no? Y es el negocio de sus mandantes, efectivamente, porque es darle trabajo y negocio a los que sostienen el todos gobierno. Prendidos, pero todos prendidos. Decime, ¿esto qué significa con el famoso cierre? Shutdown, que le dicen, ¿no? Claro, aclaremos que hay una Estados Unidos lo tiene cuando no se ponen de acuerdo en el tema del presupuesto. Claro, ¿no? Se ha señalado desde un primer momento que en realidad es una especie de shutdown. Shutdown es cierre, ¿verdad? Es cierre del gobierno, con lo cual paraliza todas las transacciones públicas. Pero eso en Estados Unidos, la ley lo establece cuando el Poder Ejecutivo y el Congreso no se ponen de acuerdo en las partidas presupuestarias. Claro. En este caso no, este es un shutdown especial. Este es un shutdown nada más que para financiar al Estado. Es decir, es un shutdown para imponerle al Banco Central no emitir dinero, no usar su facultad legal de señoreaje para financiar al Estado. Quiere decir que cuando el Estado necesita dinero, lo toma del endeudamiento público, que es lo que se está haciendo. No, sigue siendo gran negocio. La deuda pública del gobierno actual oficialmente ha aumentado, tomando desde el fin de la administración Fernández, 438.000, hasta ahora 487.000, formalmente, por el Ministerio de Economía ha aumentado 57.000 millones de dólares. Pero está escamoteando, cosa que lo he mencionado muchas veces, lo que le ha denunciado como falsía el propio Carlos Rodríguez, liberal del SEMA, que el propio Milei propuso como titular del Banco Central. Roberto Kachanowski, es decir, gente liberal, le está diciendo que el gobierno está escondiendo la capitalización de intereses, porque la Argentina no paga capital y tendría que pagar más de 40.000 millones de intereses y está pagando 10.500. Los 30.000 restantes se capitalizan por anatocismo, es decir, se suman, pero el gobierno no lo computa. En consecuencia, yo calculo que a esta suma de 57.000 millones de aumento oficial habría que sumarle tentativamente unos 40.000 millones más, que coincide con lo que denunció el diputado Mayans, que es el titular del bloque, Frente de Todos. Frente de Todos, pero objetivamente se basa en informaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que dirige, no sé si todavía la sigue dirigiendo el doctor Macron, que fue durante la convertibilidad, creo que fue el titular de la Secretaría de Hacienda, creo que fue así, pero bueno, se basó en cifras oficiales, que habló de que este gobierno ya lleva endeudado 102.000 millones de dólares. Entonces viene la pregunta del millón. Y entonces, si el gobierno dice que no tiene déficit, ¿para qué se tomaron 100.000 millones de dólares de aumento de deuda? Quiere decir que el gobierno está falseando los resultados fiscales. Y eso lo hace sosteniéndose con el Banco Central. Por eso el shutdown es un shutdown acotado, solamente para prohibirle que el gobierno se endeude con el Banco Central. ¿Para qué? Para que si no se endeuda con el Banco Central se tiene que endeudar con los banqueros y el capital financiero privado. Ese es el meollo. ¿Y el tema de seguros? Antes hay un punto importante que es el llamado, está relacionado con esto. En la denominación formal, el presidente habló de grillete fiscal, como para darle forma a esta formulación del shutdown, en el sentido de prohibir que el Estado siga en funcionamiento, salvo los servicios básicos, si es que
no tiene dinero suficiente para cumplir con el presupuesto y consecuentemente tiene que restringir los gastos y solamente lo esencial. La emisión monetaria. Sí, los gastos esenciales. Lo que pasa es que el gobierno lo está falseando eso, porque el gobierno está aguantando parte del déficit importante con deuda flotante, que no se computa en la deuda general. La deuda flotante es la deuda de corto plazo, la que no se paga en un ejercicio porque se paga al siguiente. Generalmente no es una deuda relevante, pero hace 2 meses el último dato oficial era 4 billones de pesos. Y algunos, el otro día creo que había un trabajo del periodista Obarrio que me hicieron llegar, que hablaba de que el acumulado de la deuda flotante podría llegar a 15 billones de pesos. O sea que el gobierno no computa como deuda en firme, sino como deuda a corto plazo. Pero esa deuda a corto plazo, como todas las deudas, se refinancia en forma continua. Entonces, esto del grillete fiscal, en realidad, a mi juicio, es toda una puesta en escena, porque el verdadero objetivo es que lo que nos dice la ley, que cuando al gobierno le falte plata, va a tener que ir puede endeudarse, porque nadie le impide endeudarse. Seguro. Entonces, antes que llegue el grillete fiscal se lo puede aplicar por ley para que el Banco Central no emita, pero no dice media palabra de que no pueda tampoco endeudarse. Quiere decir que esta ley está hecha a imagen y semejanza de que el gobierno se financie con deuda, porque el gobierno no está produciendo un superávit fiscal genuino. Héctor, cerramos con seguro y... 2 cosas, no, en materia de mercado de capitales y seguro es muy, bueno, ojo que los proyectos... ¿No era lo que estaban denunciando y también Alberto Fernández con respecto al tema de seguros o este es un tema aparte? Bueno, que la corrupción en el área de seguros existe y desde la época del Instituto de Reaseguros, las empresas le trasladaron las pérdidas de seguro al Instituto de Reaseguro cuando, en 1992, Alberto Fernández estaba al frente de la Secretaría de la Superintendencia de Seguros, ¿no? Que fue todo un largo negociado, pero las principales modificaciones no se conocen porque todavía no están los proyectos en el Congreso, no se conoce la letra chica. Un montón de gente se está absteniendo de opinar porque no saben cuál es la letra chica. Pero en materia del mercado de capitales, para mí la clave está en que lo que se busca es quitar, lo dice la anticipación, quitar la intervención del Estado en el contralor del mercado de capitales. Así, señores, el mercado de capitales. Que la función del Estado en el mercado de capitales es simplemente proteger al inversionista de que no sea objeto de estafa, de que las empresas tengan solvencia, pero no en la operatoria. El Estado no se mete en la operatoria. ¿Me explico? Esa es la finalidad. Es decir, es claro. Tenemos que hacer cargo de los platos rojos. Es claro, cualquier cocinada que se vaya. Esto es importante porque yo creo que, aunque no se diga, esto deja abiertas las puertas, por ejemplo, a negociados como el que se mandó el presidente con Libra. ¿No? Claro, porque aparecen innovaciones financieras en el mercado financiero, pero el Estado no tiene que tener ninguna intervención en la reglamentación y en la operatoria de la bolsa. Lo único que tiene que tener es un poder de policía, como con los bancos, para que no se estafe al inversor, para que no se entren en el mercado empresas que no demuestren solvencia. Pero esto es importante, hay que esperar la letra chica, pero el sentido ya está planteado, que el Estado no intervenga en la reorganización de la bolsa. Y por la parte de seguros es algo equivalente, entiendo. Aunque, insisto, no se puede opinar porque no se conoce el proyecto. Pero, fundamentalmente, ¿por qué tienen importancia las aseguradoras? Porque las aseguradoras constituyen fondos de reserva que son una de las principales fuentes de financiamiento
y de compra de títulos públicos. ¿Por qué? Porque tienen una masa de reserva, que esa masa de reserva inmovilizada la colocan en títulos públicos. Y consecuentemente las dos medidas, la del mercado de capitales y la de seguros, tienen relación con la facilidad del endeudamiento público. ¿Por qué? Porque se le prohíbe al Banco Nación, al Banco Central, comprar títulos públicos, porque el Banco Central tiene cerca de, creo que 79.000 o cerca de 80.000 millones de dólares en cartera de títulos públicos. Está empapelado con títulos públicos. Ahí está el paquete. Y intervienen las licitaciones primarias. Lo que se busca es que no intervengan las licitaciones primarias, pero se le deja la posibilidad de que lo compren en el mercado secundario, es decir, en el negocio de la bolsa. Se lo saca al Banco Central de la licitación primaria, pero se lo manda a los amigos de la bolsa para que compre en la bolsa, pagando comisiones, pagando gastos, etc. Que no lo pagan el otro. Héctor, ¿algún otro punto? Y cerramos. Y bueno, puntos quedan en todo sentido. Los más importantes son efectivamente los del Banco Central en cuanto a independencia del directorio, donde se preserva, esto es muy importante, se preserva la no remoción o las dificultades para remover directores. Yo sospecho que detrás de esto está la idea, la vieja idea de que el Banco Central se transforme en un cuarto poder del Estado. ¿Que lo quería eliminar? Sí, originariamente lo quería dinamitar, ahora todos le están recordando, usted lo quería dinamitar y ahora en cambio lo quiere reforzar al máximo. ¿Por qué? Porque los bancos centrales en la Argentina y en el mundo han operado como filiales del capital financiero internacional. Son una especie de intervención externa, por eso reportan en la práctica al BIS de Basilea, al Banco de Pagos Internacional de Basilea, que es el Banco Central de los bancos centrales. Y yo creo que esta medida de reforzar la independencia del Banco Central es una forma de decir encubierta, de decir, el Banco Central tiende a constituirse en un poder independiente del Estado. Entonces resulta que en lugar de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, vamos a tener un cuarto poder, porque si el Banco Central no depende del Estado, ¿de quién depende? Depende del sistema financiero internacional. ¿Y quién regula el sistema financiero internacional? El BIS de Basilea y los condicionamientos de los grandes bancos centrales, empezando por la FED, la Reserva Federal de Nueva York, que a su vez está controlada por los fondos de inversión de Wall Street, el sistema financiero. Entonces se está introduciendo un cuarto poder del Estado, larvado, pero cuarto poder con independencia y dependiente directamente del capital financiero internacional. Es un tema muy jorobado porque además, agrego otro de los tantos puntos, se establece que las ganancias del Banco Central, como pasó este año, no puedan ser utilizadas en otras operaciones que no sean prestarle al Estado, cedérselas al Estado, porque las ganancias van al Tesoro Nacional, como fue este año, que le giró 20.000 millones, que se utilizaron para pagar deuda pública, deuda externa. Por eso bajó unos 20.000 millones la deuda en el mes de mayo, ¿no? Y acá permite la ley que las utilidades que obtenga el Banco Central solamente pueden transferirse al Estado cuando van con destino a cancelar deuda pública. Todo siempre tiene el mismo destino. Es decir, el único destino, se prohíbe la distribución de utilidades del Banco Central como no sea para cancelar solo transferencias al Tesoro para cancelar deuda pública. O sea, este es un proyecto dentro de un paquete de medidas
destinada a fortalecer el rol del capital financiero en la Argentina y crear un banco central como una filial de la banca internacional de contralor de las finanzas públicas argentinas. Estamos peor que antes. Héctor, te agradezco muchísimo por haber venido. Bueno, gracias por toda esta información. Gracias a vos por la oportunidad de transmitir estas inquietudes, y quedan muchas cosas todavía por ver, porque ahora viene a ver la letra chica de lo que están mandando al Congreso, ¿no? Vamos a estar al tanto en eso. Vamos a estar al tanto. De acuerdo. Te van a llamar y, por supuesto, venimos y seguimos tocando el tema. Por lo tanto, mientras tanto, invitamos, por supuesto, a todos para que se sumen al acompañamiento de esta contra la ley, ¿no es cierto? ¿No? De tierra. Bueno, Héctor, gracias, Héctor, por toda la información, gracias por todo. Estaremos en contacto en la próxima y, por supuesto, a medida que vaya avanzando, como dijiste, iremos... Esto es la punta de lanza que tienen que tener para hacer el trabajo sucio en lo posible este año, antes de que le venga el año electoral, porque la cabeza política de Milei está en juego por el incumplimiento de la deuda pública. Y eso se le oculta a la gente. Sin duda. Gracias, Héctor. Nos vemos la próxima. Gracias a vos por la invitación. Gracias. A todos ustedes, bueno, nada ha cambiado, obviamente, de lo que viene diciendo Héctor Juliano desde hace años, y particularmente ahora con todas estas exposiciones. Evidentemente lo que el gobierno pretende, como bien dice, utilizar todos los elementos difíciles, ¿no? Trabajo sucio de este año, para el año que viene poder aportar algo que pueda beneficiarlo en las elecciones del 27. Bueno, todo lo que vemos, Banco Central, es decir, la visita de Georgieva a la Argentina, en fin, toda la extranjerización de tierra, forma todo parte de este complejo, ¿no es cierto?, de entrega y de sumisión al capital internacional, y sin duda endeudarnos, y sigue toda esta sanata, no importa qué gobierno esté, por lo menos en este, como en otros, se ha cumplido con el mismo modelo. Así que esperemos que podamos cambiarlo también, marchando todos el 6 de agosto, como le digo, señor director, 6 de agosto los esperamos a todos para combatir esta ley, ¿no es cierto?, nefasta, que va en contra del interés nacional, en contra de nuestra soberanía y en contra del bien general de la población argentina. Así que los esperamos 16 horas, 15, 16 horas, Corrientes y Callao. Ahí marchamos. Los esperamos. Hasta la próxima. Gracias.